Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos estado meditando en la misión de Cristo y de la Iglesia. En el capítulo 10 de San Mateo, primero se expone cómo es la misión de Jesús, cómo Él se esmera por servir a todas las personas que sufren, a todos los necesitados, a los endemoniados, a todos los libera, los sana, los consuela. En todas partes Cristo está predicando el reino, que es su propia presencia. Cristo es el Evangelio, la buena noticia. Él está con nosotros. Es la luz que tenemos en medio de la oscuridad. Es la vida que se nos promete, que es capaz de vencer el dominio de la muerte. Es la santidad que vence el pecado que nos domina. Luego, en el capítulo 10 todavía de San Mateo, se muestra cómo es la misión de los primeros apóstoles dentro del terreno del Israel. Pero ahora lo que escuchamos hoy, aún en el capítulo 10, se refiere más a la misión de la Iglesia hasta el final de los tiempos, y que de alguna manera a nosotros ya nos compete porque habla de persecuciones. La Iglesia de Cristo es una iglesia perseguida. Y esto puede parecer una buena noticia o una mala noticia, dependiendo del punto de vista. Mala noticia es porque muchos cristianos, al ver que están siendo perseguidos, van a caer, se van a dejar llevar por la masa, como se dice, ¿no? Por la corriente, por lo que opina la mayoría, que es lo más fácil, el camino ancho. En la primera persecución de la Iglesia, en los 4-5 primeros siglos del cristianismo, ellos eran llamados, estos que caen, los lapsi. En latín significan los caídos. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes de Roma decían: tú puedes ser cristiano, pero tienes que adorar estos ídolos, tienes que reconocer que el emperador es Dios, tienes que rendirle culto y prenderle incienso y postrarte ante él. Pero además puedes ir a tu iglesia, si no hay problema. Y muchos cristianos hicieron eso para no tener problemas. Y también hubo muchas herejías, y muchos también se equivocaron y se apartaron de la iglesia. Pero también muchos cristianos se mantuvieron fieles y dieron testimonio de Cristo. La palabra testimonio significa martirio, ¿no? Testimonio es martirio, mártir en griego, testigo en español. Y los testigos de Cristo son aquellos que son llevados a los tribunales, a los gobernadores de esta época de persecución,
y dan testimonio delante de Jesús. Y dicen, yo quiero seguir siendo cristiano. Es que te vamos a tirar a los leones. No importa, con gusto me voy a las fieras, ¿no es cierto? O que quemen mi cuerpo, lo que quieran. Fueron miles y miles de cristianos, hermanos, que murieron en estos primeros siglos del cristianismo. Entonces luego comienza una época cristiana que es con el emperador Teodosio, ya por ahí por el siglo V más o menos, en que el cristianismo se transforma en una religión oficial del Imperio Romano. Y desde ese momento ya comienza la Edad Media, una época cristiana, una época de cristianismo, en que, claro, siempre es difícil seguir al Señor, porque Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, cargue cada día con su cruz. Pero en general todo el mundo iba en dirección a lo que predica la Biblia, la Iglesia. Y eso se mantuvo durante toda la Edad Media y también varios siglos después de la Edad Media, ¿no? Siglo XVI, XVII. Y ya en el siglo XVIII tenemos la Revolución Francesa, donde predominan los ideales de la masonería, ¿no es cierto? Libertad, igualdad, fraternidad. Y entonces empieza cada vez más a perderse el sentido cristiano de la civilización. Y bueno, ahora cuando ya reina el Papa Benedicto XVI, que deja su pontificado más o menos por el año 2012, 2013 me parece, él alcanzó a decir lo siguiente, que ya no vivimos en una época cristiana, estamos en una civilización post-cristiana. ¿Qué significa post-cristiana? Que ya no se sigue a Jesús. Todas las estructuras que vemos en el mundo, que gobiernan el mundo, se nota en las leyes, en la forma como estamos educando a los jóvenes, en los medios de comunicación, en todas partes, en la cultura, en el arte. Lo que reina es un espíritu pagano, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. El miércoles llegó una mujer que trabaja en una compañía de seguros y nos habló a todos los sacerdotes del clero que tenía un gran seguro para nosotros, un seguro contra el cáncer, con un hospital maravilloso que si nos aseguramos ahí nos van a llevar a hospedaje allá en Santiago y nos ofrecen atendimiento espiritual, decía ella, ¿no? Todo cubierto por el seguro. Hay psicólogo muy bueno, pero además hay reiki, decía ella, tienen tarotistas, tienen yoga, una maravilla, ¿no? Y parece que la señora no se daba cuenta que le estaba hablando a los sacerdotes. Yo dije, bueno, por lo menos irá a ofrecer una ayuda sacerdotal. Pensé yo, a lo mejor va a ofrecer un padre que para los que son católicos y se quieren confesar. Nunca habló de eso, ¿no? Entonces, claro, y eso pasa hoy. Fíjense, en los matinales, los programas de radio, ¿hay acaso comentarios del Evangelio, de la Biblia? Cuando yo era chico había en la televisión. Ahora no hay, ahora solo hay brujos, tarotistas, etc. Es un espíritu pagano, post-cristiano. Ya no somos cristianos. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y esto va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y entonces vamos a ser perseguidos. En un tiempo más no va a ser permitido ser cristiano. En Europa se acaba de instalar una nueva ley que dice que el aborto es un derecho humano y nadie puede estar contra el aborto. Ningún médico puede objetar con su conciencia hacer un aborto. Está prohibido. El aborto hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, y se va a ir cumpliendo lo que dice el Señor acá, que los hijos estarán contra los padres contra los hijos, el hermano entregará al hermano, y se va a producir esa división tremenda, ¿no? Y la piedra de tropiezo va a ser Jesús, hermano. Y esto es tan tremendo porque ya lo estamos viviendo en este momento. En este momento vemos que las leyes que nos rigen son tan anticristianas que permiten que los padres maten a sus hijos con el aborto. Cada día mueren millones de niños por el aborto.
Ahora van a permitir que los hijos, en el fondo, entreguen a la muerte a sus padres por la eutanasia. Y van a empezar, todavía no lo vemos, pero van a empezar a morir muchas personas, se van a sentir presionadas a suicidarse con la eutanasia, un suicidio legal. Esa es la cultura de la muerte que predicó siempre San Juan Pablo II y que hoy nos domina más y más. El poder de las tinieblas que se ha metido en el mundo y se ha enraizado hasta tal punto que no cabe ninguna duda que la Iglesia terminará siendo perseguida. Y cuando digo Iglesia, digo los pocos creyentes que van a quedar en nuestra Santa Iglesia Católica después de esta persecución. Porque será muy fácil decir me rindo, hago lo que quiere la mayoría, me voy con lo que están obligando a hacer en este momento para no tener problemas. Pero Jesús dice que hay que ser firme y si los persiguen en una ciudad, huyan a otra, pero siempre estén ahí, firme, predicando la palabra de Dios y sin tener miedo, porque estas cosas cambian. Hoy día escuchábamos en la primera lectura de la historia, ¿no es cierto?, de Israel, que se llamaba Jacob, pero después se llamó Israel, que tuvo 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y escuchábamos cómo uno de estos hijos, llamado José, fue traicionado por sus demás hermanos. Todos lo traicionaron, lo vendieron por unas monedas de plata a un grupo de mercaderes árabes y sufrió mucho este José, porque estuvo ahí en un pozo, casi se murió, después estuvo en la cárcel, allá en Egipto, pero Dios lo protegió y terminó siendo el primer ministro del faraón en Egipto. ¿Ya? Finalmente, el cuento corto, como se dice, este José se encuentra de nuevo con su papá, con Israel, que sus hermanos, sus otros hijos le habían dicho que estaba muerto. Y el abrazo entre papá e hijo, la alegría tremenda, tan grande que sintió este patriarca, que dijo, ahora puedo morir en paz porque te he vuelto a ver. Qué alegría, hijo, haberte reencontrado. Entonces, es así la historia de Dios, hermano. Todos los que siguen a Jesús podrán sufrir persecuciones, pero son felices, aún en la persecución. Aún, porque Cristo lo dice, felices los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos son los verdaderos pobres de espíritu que comparten el sentimiento de misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Y la historia del cristiano siempre terminará bien, no es trágica. Trágica es la historia de los pecadores empedernidos, de los corruptos que no quieren convertirse y que su destino eterno será el infierno. Eso sí que es trágico. Pero el cristiano en este mundo va a sufrir como Cristo sufrió en el Calvario, un poquitito. ¿Y qué importa si la gloria es tan grande? La victoria ya la tiene Jesús y todos los seguidores de Jesús van a encontrar también esta victoria, como le pasó a José, que se encontró con su papá, su patriarca Israel, y ambos murieron en paz, felices, contentos. Distinto el caso de Jesús, que es el nuevo Israel, porque él tuvo también sus 12 apóstoles, sus 12 hijos espirituales, y uno solo fue el traidor, ¿no? Uno solo, traidor, Judas. Ya, los demás fueron buenos apóstoles. Entonces las cosas van cambiando, como digo. La Santísima Virgen dice, no se preocupen, eso está todo predicho en la Biblia, en el Apocalipsis, surgirá este demonio con mucha fuerza, porque el demonio ya no tiene poder desde que Cristo lo venció en la cruz, pero el poder se lo da el mundo con los pecados que estamos cometiendo, con los abortos, con las invocaciones satánicas, con todo este nuevo paganismo que hay. Se le abren las puertas de par en par a Satanás. Entonces, los males que estamos sufriendo no son responsabilidad de Dios, son culpa de la humanidad, que se alejó de Dios. Nos alejamos de Dios y sin Cristo nada podemos hacer. Entonces quedamos a merced del enemigo, del príncipe de las tinieblas. Y eso va a suceder, hermano. La persecución de la Iglesia está por venir, ya se está viviendo. A lo mejor no sangrienta en algunos lugares del mundo, pero sí, tú por ser cristiano te van a funar, te van a tratar mal, se van a burlar de ti, llegará un momento en que te quitarán el trabajo,
Será una persecución de una y mil maneras, y felices aquellos que perseveren, porque el premio de los que no niegan a Cristo es la vida eterna, es la santidad, es la verdadera bienaventuranza. Y bueno, y por último, lo que dice la Virgen es lo siguiente, que lo definitivo es el triunfo de Cristo. Pero después de este tiempo de tribulación, la Virgen prometió en Fátima: mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, muy importante que si nosotros queremos estar unidos al Señor, unidos a la verdadera iglesia de Cristo, que es nuestra iglesia santa y católica y apostólica, entonces tenemos que estar unidos también a la Virgen María y a San José. Junto a la Virgen, por el Santo Rosario, nos veremos libres de todas las tentaciones que hay en el mundo actual que nos llevan a apartarnos del camino de Jesús. Pidamos al Señor entonces en este día que nos dé esta alegría de estar entre los escogidos, los que ya tienen su nombre en el libro de la vida, porque no se van a apartar del camino del Señor.